otro ejercicio de máximos y mínimos para la aplicación de optimización, y dice hallar la ecuación de la recta que, pasando por el punto 3,4, determine en el primer cuadrante con los ejes coordenados un triángulo de área mínima. ¿Qué quiere decir? Que existen muchas rectas que pasan por A y que delimitan un triángulo con los ejes coordenados y que tienen una área. Aquí podemos ver el café, podemos ver el verde y hay muchos más triángulos que se forman con rectas que pasan por A. Entonces andamos buscando esa recta que minimice esa área. Entonces ya sabemos que la distancia del origen a este punto es una distancia que andamos buscando. Lo mismo de este punto a este otro es otra distancia que andamos buscando, porque sabemos que el área de un triángulo es lo que está en rojo, que es la base, por la altura que está en azul, entre 2. Entonces nosotros vamos a bautizar esas distancias como X y Y porque las desconocemos, son las incógnitas. Entonces las intersecciones con los ejes de esa recta pues va a ser 0,y y x,0, y el punto por donde pasa pues también es 3,4. Entonces vamos a buscar a X y a Y de modo que minimice esa área. Entonces el área ya sabemos que es base por altura sobre 2. Entonces esta sería mi área que depende de X y que depende de Y. Esa sería por lo tanto mi función objetivo, lo que andamos minimizando, lo que queremos minimizar. Entonces, ¿cuál sería la ecuación secundaria? Entonces esa es muchas de las veces la parte más complicada de estos ejercicios, buscar esa función secundaria. Entonces sabemos que si nosotros dibujamos este punto o dibujamos una recta paralela al eje Y, de modo que intersecta el eje X y otra que intersecta el eje Y, pues sabemos que esto es 4 porque es 4 en Y 3 en X, en este caso aquí sería 3. Entonces nosotros vemos que forman dos triángulos y estos dos triángulos son semejantes porque forman un triángulo rectángulo con la misma pendiente. Entonces nosotros sabemos cuánto vale esto, ya dijimos que vale 3, esto de aquí vale 4 y esto cuánto valdría. Pues si nosotros sabemos que de este punto a este otro vale Y, entonces podemos obtener a este cuando le quitemos este, es decir, Y menos 4 va a valer esta distancia. Entonces de aquí hasta acá X y de aquí hasta acá 3. Entonces si a X le quitamos 3 nos va a resultar lo que está en rojo. Entonces para los triángulos semejantes recordemos que están sobre la misma pendiente, este ángulo es igual a este otro, entonces la tangente de teta para el triángulo en morado es cateto opuesto, que mide de aquí para acá, que es 4, entre cateto adyacente, que es de aquí a acá, que es x menos 3, va a ser igual a la tangente de este otro triángulo, que es cateto opuesto, y menos 4, entre de aquí a acá, que es 3. Entonces lo que está en azul va a ser mi ecuación secundaria. ¿Por qué? Porque nada más relaciona a X y a Y. Este nada más nos sirvió para obtener esto otro. Entonces la ecuación secundaria sería igual a eso. Despejamos alguna de las otras para poderla sustituir en la función objetivo. La sustituimos y simplificamos, sumamos y nos resulta que mi función objetivo ya está únicamente en términos de una variable, que es esta. Entonces ya podemos derivar. Entonces lo primero que hay que hacer pues es derivar la función, que recordemos que la derivada de un cociente es el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador, que en este caso es 1, entre el denominador al cuadrado. Entonces igualamos a 0, simplificamos y nos resulta esto. Entonces recordemos que para una fracción necesariamente para que sea nula el numerador debe de ser 0. Entonces el de abajo, el denominador, no nos interesa, entonces esto lo igualamos a 0 y nos resulta que x es 0 y que x es 6. Tenemos dos posibles resultados, pero el primero que nos resultaría una recta que no estaría formando un área porque pasaría por el origen. Entonces esa no encierra una área, entonces no es una solución factible. Entonces
Si derivamos nuevamente con el criterio de la segunda derivada, podemos ver que es un máximo o es un mínimo esa x igual a 6. Entonces volvemos a derivar, sustituimos cuando en esta segunda derivada sustituimos cuando x vale 6 y nos resulta que es 1.3. Entonces el criterio de la segunda derivada nos dice que si es mayor a 0 tenemos un punto mínimo. Entonces todo va bien, ya sabemos que x igual a 6 es un mínimo, entonces obtenemos a y despejando, bueno, sustituyendo en la ecuación secundaria. Entonces y nos valdría 8. Entonces el área mínima sería base por altura sobre 2, es decir, 6 por 8, 48 entre 2, 24. Entonces el área mínima que se puede encerrar es con una cantidad de 24. Y los dos números, pues los dos números sería 6 y y igual a 8. Entonces las intersecciones con los ejes de esa recta va a ser 6,0 y 0,8. Entonces nos piden la ecuación de esa recta, la ecuación cartesiana. Entonces sabemos que la recta que se busca tiene las siguientes características: pasa por 3,4 y también pasa por las intersecciones con los ejes, y tiene una pendiente delta y entre delta x. Aquí es delta x, no es delta y, igual a 8. Entonces aquí este es x. Entonces sería 8 entre menos 6, porque aquí podemos ver que de aquí para acá hay una distancia 6 y de aquí para acá 8. Entonces si queremos dibujar la pendiente, recordemos, si partimos de este punto sería 6 en x negativo, es decir, menos 6 y 8 positivo, y dibujaríamos la recta. Entonces delta y vale 8 y delta x menos 6. Entonces podemos simplificar, tiene mitad arriba y abajo, entonces tendríamos menos 4 tercios. Entonces la ecuación de la recta punto pendiente es el punto 3,4 y la pendiente menos 4 tercios. Entonces y menos y0, y menos 4, x menos 3 y menos 4 tercios, que es la pendiente. Entonces simplificando nos resulta que la ecuación que encierra el área mínima con los ejes coordenados es 4x más 3y igual a 24. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.